Buenas tardes. La clase de hoy está diseñada para discernir sobre las clases de sindicatos y asimismo las actividades lucrativas de los sindicatos. Pero primero debe definirse qué es un sindicato y cuál es el objetivo de esos sindicatos, cuál es la función, cuál es la finalidad, cuál es la teleología de esa organización. Ello para que entiendan más adelante sobre la actividad lucrativa y lo que decidió la Corte al demandarse esa norma, para que lo entiendan de mejor manera. Entonces vamos a empezar definiendo lo que es sindicato. Un sindicato es una organización permanente de trabajadores o empleadores. Ya ustedes saben eso, que los sindicatos pueden crearse por uno o por otro. Una organización permanente de trabajadores o empleadores que tiene por fin defender o procurar la mejora de sus intereses colectivos, la mejora de sus intereses profesionales, la mejora de sus intereses sociales o económicos. Entonces, partan de esa base, organización de trabajadores que busca un fin común, que tiene un interés común, y es la defensa de los derechos de sus asociados o afiliados. Miren que allí, en la misma definición, está la finalidad, está el objetivo de los sindicatos. Y en efecto, el objetivo principal, ojo con esto, objetivo principal, y si digo principal es porque tiene unos que subyacen o unos que son secundarios. Cuando veamos las actividades lucrativas vamos a repetir esto. La finalidad principal es el bienestar de los miembros que conforman esa organización, la unidad, la fuerza, la negociación, etcétera, el interés común, si lo quieren, ya lo dijimos en la definición. De modo que esa unión, esa organización tiende a ser fuerte ante el empleador. Y esa es su finalidad. Conclusión entonces hasta aquí. ¿Qué es un sindicato? Organización de trabajadores o empleadores que buscan un fin común. Objetivo: la colectividad, la fuerza, los derechos, la defensa de los intereses, etc. Dicho eso, pasamos a la clasificación de los sindicatos. Y para eso deben ubicarse en el artículo 356. El 355 lo vemos después de la clase esta, después de los sindicatos. Ustedes van a encontrar una clasificación en el 356 de 4 sindicatos nomás. Y no van a encontrar otra norma del mismo talante. Pero la doctrina clasifica los sindicatos desde varios puntos de vista que no lo van a encontrar en el código. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a clasificar los sindicatos de acuerdo a unos ítems. Entonces vamos a partir de la siguiente premisa. ¿Cómo se clasifican los sindicatos según la ley? Entonces vamos a ir al 356. Primero, hay un sindicato de empresa o base, es el mismo, así se llama, sindicato de base o de empresa. Y ahí está la definición enseguida, vamos a hacerlo. Un sindicato de base
o de empresa, como su nombre lo indica, es aquel que está conformado por trabajadores de la misma empresa, pero con diferentes oficios. Entonces miren que la característica de este sindicato es que todos están en una misma empresa, aunque desarrollen actividades distintas. Vamos al ejemplo para que vayan entendiendo. Si en la UPB hacemos un sindicato de base o de empresa, todos vamos a estar ahí en la misma entidad. Pero puede ingresar allí el de servicios generales. Puede ingresar la secretaria que tiene actividad administrativa. Puede ingresar el docente. Puede ingresar cualquiera que ejerza una actividad de supervisores, de laboratorio, de recursos humanos, etc. Entonces, característica de este sindicato es que todos pertenecen a la misma empresa con diferentes oficios. Todo el trabajador de la empresa puede ingresar ahí. Está otro sindicato que es el sindicato de industria, que es aquel que está conformado por trabajadores que pertenecen a la misma actividad industrial, a la misma industria o a la misma rama económica, ¿sí? A la misma rama económica, aunque pertenezcan a la misma empresa. Perdón, pertenezcan a diferentes empresas. Aquí lo que importa es la actividad económica. Por ejemplo, es posible que haya un sindicato textil, el sindicato textilero de Antioquia. Entonces, ¿cómo es? Es un sindicato de industria porque pertenecen a la misma rama económica y pueden ser empresas distintas, pueden pertenecer incluso a nivel nacional o el mismo sindicato de gaseosas, donde puede estar la Bavaria, Postobón, Coca-Cola, etc. O la industria de licores, que también pueden pertenecer varias empresas de licores allí. Entonces, aquí ojo, tengan en cuenta que el término industria es un término técnico y quiero que lo tengan claro para que no vayan a confundir después el industrial con el gremial, porque ya el gremial es un gremio, no una industria. Entonces la industria, tengan en cuenta que la industria es una actividad de explotación de bienes y servicios, de explotación de bienes y servicios, de transformación de bienes y servicios, para que lo tengan en cuenta y pongamos los ejemplos más adelante. Conclusión hasta aquí. ¿Qué es un sindicato de industria? Es aquel que está conformado por trabajadores que pertenecen a la misma industria o la misma rama económica, aunque pertenezcan a diferentes empresas. Entonces ya tienen ahí ejemplos. Sindicato de gaseosa, sindicato textilero, de licores, etc. Pues bien, ¿qué diferencia hay entre un sindicato de empresa y un sindicato de industria? Para que vayamos decantando eso. Eso no lo van a encontrar en el 356. En el sindicato de empresa hay una sola empresa. En el de industria hay varias. Porque los trabajadores pueden pertenecer a distintas empresas. Entonces ahí hay una primera diferencia. La segunda,
En el sindicato de empresa los trabajadores pueden tener oficios diferentes, disimilidad de oficio. En cambio, en el de industria los trabajadores deben pertenecer a la misma rama industrial o a la misma rama económica. Esa es la diferencia. De otro lado están los sindicatos gremiales, que está conformado por trabajadores que tienen la misma profesión, el mismo oficio o la misma especialidad. Puede ser de la misma empresa o puede ser de diferentes empresas. ¿Qué es lo que importa aquí? Que ese gremio va a pertenecer a la misma profesión o a la misma especialidad. Pero puede confundir industria con gremio. Entonces miren que allá es rama industrial, aquí es oficio a la misma profesión. Vamos al ejemplo. Sindicatos de médicos de Córdoba. Miren que pertenecen a la misma especialidad, a la misma profesión. Sindicatos de hoteleros de Colombia pertenecen a al mismo oficio. Miren que aquí no está de por medio la industria como transformación de bienes y servicios. Aquí lo que hay es un mismo oficio desempeñado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la industria, el industrial y el gremial? Que en la industria lo que se habla es de servicio, bienes y servicios, transformación. Aquí lo que hay es una misma profesión, es una misma actividad que se ejecuta. Esos dos términos deben ustedes tenerlo en la cabeza. ¿Qué significa industria y qué significa gremio? En la primera hay todo lo que es transformación y explotación de bienes y servicios. Aquí lo que hay es un gremio de por medio. Y está, por último, el de oficios varios, que ese lo van a encontrar también en el 356. Y miren esto, vean. Cuando no se, por ejemplo, en una localidad, pongamos en San Carlos, para no ir muy lejos. Si en la localidad de San Carlos no hay 25 trabajadores para crear un gremial, ojo con esto, recuerden que son 25. Supongamos que no hay 25 médicos. Entonces, como no hay para crear uno gremial, entonces se puede crear uno de oficios varios. Que aquí los oficios pueden ser diferentes, pueden ser distintos, pueden ser inconexos, pueden ser disímiles. Entonces creamos uno de oficios varios mientras que exista el número necesario para crear uno gremial. O sea que ese es, digamos, está sujeto a que no haya el número necesario para crear uno gremial. Entonces, si solo hay 20 médicos y no hay los 25 para crear el gremial, se va haciendo uno de oficios varios. El día que llegue el número de 25, entonces se deja ese de oficios varios y se crea uno gremial. Entonces, ese es mientras subsista esa circunstancia. Así lo dice el 356 en la parte final. Ahora bien, hay otra clasificación desde el punto de vista de la jerarquía, atendiendo a la jerarquía, a la superioridad. Entonces, se lo voy a dar, esta clasificación la voy a decir en un video posterior.
para que no se borre este.